bondad de Dios para reinar en cada uno de los que estamos acá reunidos. Amén. Bienvenida, hermana Eva. Amén, hermano. Bienvenida, hermana Ana y hermana Taxiana. Hermana Wendy, hermano Benjamín. Bienvenida. Agradecidos a Dios por todas las grandes bondades concedidas. Quisiera en esta hora que podamos repasar un poco lo que ya hemos estudiado, pero ahora vamos a hacerlo desde la perspectiva de Daniel 7. Vamos a analizar un poquito Daniel 7. Luego, en un momento posterior, vamos a estudiar el santuario y ver la perspectiva de la iglesia de Dios hoy bajo la luz del santuario. ¿Ok? Quiero que vayamos al registro sagrado, porque a través de las profecías Dios revela el porvenir de las cosas. Ya hemos dicho que tenemos la palabra profética más segura, y dice el registro sagrado: hacemos bien si estamos atentos, porque es la antorcha que nos alumbra en medio de un lugar oscuro. Si tenemos una antorcha que es la palabra de Dios, que es la que nos está alumbrando en medio de este lugar oscuro, entonces tenemos que ir a la palabra profética. Página 63 del libro Primeros Escritos dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Entonces, si la verdad presente es lo que el rebaño necesita, no podemos espaciarnos en otras áreas, aunque son importantes, pueden ser relevantes, que no nos vayan a dar a la trompeta un sonido certero. Por eso es necesario que podamos afirmarnos dentro de las áreas proféticas, y una vez estando afirmados sobre las áreas proféticas, bueno, nos toca hablar de temas de familia, temas para la juventud y temas necesarios también para la iglesia, ¿no? El versículo 1 del capítulo 7 dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza estando en su cama. Y luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Él tuvo un sueño. Y el versículo 2 dice que habló Daniel y veía en mi visión de la noche, y he aquí 4 vientos, de los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Y el versículo 3 dice: 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Fíjense que Daniel ahora acá en la visión ve 4 bestias y dice que son una diferente de la otra, y surgen ¿de dónde? De la mar. Surgen de la mar. Y ya hemos dicho que cuando hablamos de aguas tiene una representación en la profecía. Cuando hablamos de algo seco, está también teniendo una representación. Y como ya lo hemos dicho, solamente lo vamos a repasar. En la Biblia, según Jeremías, los vientos representan guerras, luchas y problemas. Cuando en la Biblia hablamos de vientos, la Biblia nos está hablando que vienen guerras, que vienen luchas o que vienen problemas. Pero cuando la Biblia nos habla en el lenguaje simbólico, y fíjense que hay personas que no quieren leer el libro de Daniel, no quieren leer el libro de Apocalipsis porque no lo entienden, pero la Biblia da las mismas pautas para poder entender cada una de esas profecías. Cuando hablamos de animales, de bestias o cuernos, las cabezas representan reinos y sus divisiones. ¿Ok? Cuando una cabeza, entonces ahora Daniel dice: vi 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. Entonces, cuando está hablando de bestias, está hablando de 4 reinos. 4 bestias, 4 reinos. Los mares en la profecía representan, los mares o aguas representan personas o naciones. ¿Ok? Allí están los versículos de donde la Biblia nos muestra lo que yo estoy mencionando. Lo estudiamos en el estudio de Apocalipsis 13, sin embargo reforzamos para ver lo que nos quiere mostrar el Señor a través de su palabra. ¿Cuáles reinos representan los 4 animales? Se recuerdan que estudiamos Daniel 2, la estatua de Daniel 2 de Nabucodonosor. ¿Y a qué representaba la cabeza? Recuerdan, 4 bestias. La cabeza representaba a Babilonia. Y en el versículo 4 del capítulo 7 de Daniel nos dice que la primera era como león. ¿Y qué pasó? Y tenía alas de águila. Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta bestia, que en Daniel 2 es representada por la cabeza, en Daniel 7 es representada ¿por quién?
por un león. Pero es el mismo reino. Está haciendo referencia ¿a quién? A Babilonia. Babilonia es exactamente el mismo que representa a Daniel 7. Solo que en Daniel 7 es mostrada como un león. Y fíjense que cuando vamos a la historia, hoy nos podemos apropiar de la historia, encontramos que los babilonios, el animal que más usaban era el león. De hecho, el rey estaba sentado sobre un trono y habían dos leones donde él posaba sus manos cuando estaba sentado. A la entrada de los palacios estaban leones con gran estructura de oro, todos de oro puro. Era la representación que siempre usó Babilonia. Y eso fue lo que el Señor le mostró a Daniel en visión profética, ese león, que tenía alas como de águila. Pero no solamente queda allí el registro, sino que luego dice el versículo 5 que hay aquí otra bestia semejante a un oso y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. En el libro de Daniel 2 encontramos que la estatua de Daniel 2 era la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata representaban los medos y persas. Y el oso es representado también por los medos y por los persas. Solo manera de repaso, porque queremos centrarnos en algo que adiciona Daniel 7 que no está en Daniel 2. Luego un tercer reino, que dice el versículo 6, después de esto miraba y he aquí otra bestia semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en su espalda y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora se levanta una tercera bestia que en Daniel 2 nos dice que iba a crecer muy rápido. Y esa bestia representa el imperio griego. Y fíjense que aquí Daniel 7 está adicionando algo que no lo menciona Daniel 2. ¿Qué está adicionando? Daniel 2 sencillamente nos habla que era el imperio griego. Pero aquí nos dice el versículo que tenía 4. Esta bestia tenía aquí 4 cabezas. 4 cabezas. Quiere decir que el imperio griego se iba a dividir en 4. Y cuando nosotros vamos a la historia, vimos que el imperio griego se dividió exactamente en 4. Cuando muere Alejandro Magno, por su borrachera, por intoxicación alcohólica, se tomó por segunda vez la copa Hércules de 5 litros de vino apostando, le dio una fiebre y de allí no se levantó más. 5 litros de vino. A su corta edad, 32 años. Y murió. Amaba mucho su vientre, como representando la estatua de Nabucodonosor, el vientre. Amaba tanto el vientre que murió intoxicado. Cuando él muere, los 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco, dijeron: aquí no vamos a pelear. Vamos a dividirnos el imperio, esto es muy grande. ¿Y para qué una sola persona va a gobernar este imperio griego tan grande? Acuérdense cómo los griegos conquistaron el mundo. Y dijeron: aquí nos arreglamos. Entonces, ¿qué hizo? Ptolomeo tomó el sur, Casandro tomó el oeste, Lisímaco tomó el norte y Seleuco tomó el este. Y listo, quedó dividido. Pero el registro sagrado, como no se equivoca, decía claramente que esa bestia tenía 4 cabezas. Esta bestia, que era lo que representaba el reino de los griegos, tenía 4 cabezas y se dividió exactamente como En 4 reinos. se dividió en 4 reinos. Las 4 cabezas quedaron divididas entonces en exactamente esos 4 reinos. Luego el registro sagrado nos menciona en el versículo 7 algo interesante. Dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche y he aquí una 4ª bestia. Pero en esta bestia el profeta no encuentra un símil en el reino animal. El primero, el símil que encuentra él es como un león, ¿cierto? Y entonces usa el símil de león. Luego encuentra un oso, luego un leopardo, pero después cuando llega al versículo 7, encuentra una bestia espantosa y terrible. No hay calificativo dentro del reino animal para usarlo como ejemplo para esa bestia.
Imagínense qué terrible sería este sistema que no encuentra Daniel calificativo para ella. Solamente dice que era espantosa, que era terrible, que era fuerte en gran manera y que ésta tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos dedos tenía la estatua de Daniel? 10 dedos. Y aquí nos dice el registro que tenía 10 cuernos. Exactamente los mismos 10 reinos en los cuales queda dividida la Europa actual. La Biblia no se equivoca. 10 dedos, 10 cuernos. Hasta allí estamos bien con lo que está adicionando Daniel. Y retrata el rompimiento del poder de la Roma imperial. Y luego quedan las divisiones que hoy es la Europa occidental que tenemos en nuestro mundo. Dios conoce el fin desde el comienzo y Dios no se equivoca. Por eso tenemos entonces Daniel 2, la cabeza de oro, ¿quién representaba? Babilonia. Representaba exactamente Babilonia. Pero en Daniel 7 es representada la misma Babilonia por un león. Luego tenemos el pecho y los brazos que eran de plata y representaban los medos y persas, y en Daniel 7 es representado por un oso. Luego los griegos son representados por un leopardo. Luego la Roma, que representaba en Daniel 2 las piernas, que llegaban hasta los pies, que te recuerdan que los pies eran de barro con hierro cocido, y que llegaban hasta lo que es la Europa actual, es representada en Daniel 7 por una bestia espantosa y terrible. No hay calificativo en el reino animal para ella. Pero luego dice el versículo 8, y mientras yo contemplaba, o vamos a leer desde el 7 todo, esa bestia espantosa y terrible, dice, y en gran manera fuerte, y tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes. Y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que un cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y he aquí que en este cuerno habían ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba blasfemias. Otra versión dice, hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora, en Daniel 2 nos quedamos en los 10 dedos de los pies. Pero Daniel 7 ahora nos adiciona algo que no había mencionado el capítulo 2. Y es que dice que hay una bestia espantosa y terrible, que es la Roma, pero que dentro de esos 10 cuernos, de repente sale un cuerno pequeño y arranca 3. Ya dijimos que los cuernos representan reinos. Quiere decir entonces que mientras que él está contemplando estas arrogancias y estas bocas que hablaba, este cuerno pequeño que surge, que dice claramente que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Quiere decir que entonces es un sistema, es un poder que iba a ejercer dominio, que iba a hacer daño a los santos del Altísimo, que iba a quebrantar y que iba a hacer gran daño a la humanidad. Hay cosas o hay verdades en la Biblia que pueden doler, pero Dios las menciona con amor. Hay cosas que el ser humano no entiende y Dios quiere revelarlas a través de su palabra con amor. Y queridos, el cuerno pequeño es un poder muy querido por muchas personas. Hoy en la sociedad mundial, el cuerno pequeño al que vamos a hacer desenmascarar o mostrar en esta mañana es querido por muchas personas en nuestro mundo. Pero lo menciona la palabra. Y si yo me quedo callado, las piedras van a hablar. Si nosotros no mencionamos las verdades que están en la palabra de Dios, hermanos, créanme que las piedras van a hablar. Porque si nosotros callamos, príncipes paganos nos tomarían la delantera. Y miren cómo los príncipes paganos nos están tomando la delantera por habernos quedado callados. Como pueblo de Dios, Dios nos ha ordenado hablar y no podemos callar. No podemos callar ante el inminente retorno de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y queridos, el aviso de Dios no es contra una persona, sino sobre lo que ese poder ha hecho a lo largo de la historia y lo que hará en el futuro. Por eso debemos confiar en Dios
porque Dios elige un método maravilloso a través de su palabra, y cuando creemos en su palabra, Dios no falla. Y es a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. El problema es cuando lo queremos hacer a nuestra manera. Y a la manera de Dios, Dios nos muestra a través de su palabra quién es el cuerno pequeño. Y vamos a estudiar en esta mañana quién es el cuerno pequeño, porque en cuanto al versículo 24 nos dice que en cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros. Se queda dividida la Europa, ya lo dijimos y lo mencionamos en Daniel 2, cuando dijimos que los anglos representan a Inglaterra, los francos a Francia, los visigodos al norte de España, los suevos a Portugal, los vándalos estaban al sur de España, los germanos es Alemania, los burgundios Suiza, los ostrogodos es lo que es Australia, los lombardos están al norte de Italia y los érulos estaban al sur de Italia. Pero el registro sagrado, acuérdense que acabamos de leer que tenía 10 cuernos, pero 3 de ellos habían sido arrancados. Leímos en el versículo 8. Y fíjense que hoy por hoy, los érulos que estaban al sur de Italia no existen más. Ese quedó arrancado. Los vándalos que estaban al sur de España también fueron eliminados. Y los ostrogodos que estaban en Austria también fueron eliminados. Esos 3 fueron arrancados dentro de esa conquista, como decía tal cual el registro sagrado. Los primeros derribaría a 3 reyes. Y exactamente 3 fueron derribados. Y por eso no encontramos hoy a los érulos, ni a los vándalos, ni a los ostrogodos. No existen más esas tribus bárbaras, porque fueron arrancadas por ese cuerno pequeño, por ese sistema que iba y sigue haciendo daño hoy al mundo. Ahora, decía claramente el versículo 24, y dice que el cual será mayor que los primeros. Ese sistema se iba a levantar, iba a ser un poder que iba a hacer daño, que iba a ser mayor que los otros poderes, iba a hacer grandes cosas. Y fíjense que todos los reinos de la Europa occidental eran reinos solamente políticos. Pero este cuerno pequeño sería un poder político religioso. Un poder político religioso que haría daño a toda la humanidad. Y que se hace pasar por cristiano. Y que dice que realmente ellos son el pueblo verdadero de Dios. El versículo 8 nos decía que es un cuerno pequeño. Y fíjense que este es el menor país del mundo, con apenas 108 acres de extensión, 50 hectáreas. 50 hectáreas, más o menos 60 hectáreas. Y representa un país en el mundo. Y miren qué fuerza tiene ese cuerno pequeño en el mundo. Y tiene tanta fuerza que lo menciona el versículo 3 de Apocalipsis 18, cuando dice que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. No hay nación que no haya bebido del vino del furor de la fornicación de ese cuerno pequeño. Sin embargo, dice ser la iglesia verdadera. Dice ser el pueblo de Dios. Dice tener la verdad. Y qué bonito que hablan. Usted los ve con aquella apariencia de piedad que uno queda sorprendido. Ese cuerno pequeño, queridos, es apoyado y es aceptado por todas las naciones del mundo. No hay mandatario en el mundo que no se presente ante el cuerno pequeño cuando asume la presidencia o cuando sencillamente es un candidato. Y fíjense que el vino del furor de su fornicación se refiere a las influencias y enseñanzas contrarias a la Biblia, que enseña ese sistema diciéndose ser el pueblo de Dios cuando es antagónico totalmente con lo que está en la palabra de Dios. No cree en realidad en la palabra de Dios, porque si creyera en la palabra de Dios no viviera y actuara con lo que está en la palabra de Dios. Y el versículo 25 del mismo Daniel 7 dice que ese cuerno pequeño iba a intentar cambiar los tiempos y la ley, o las festividades y la ley. Y queridos, el cuerno pequeño mudó el cuarto mandamiento de la ley de Dios.
Lo cambió totalmente. Como dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Y este sistema que se iba a levantar, iba a hablar palabras contra el Altísimo, dice el versículo 25 que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y cambió el tiempo. Y fíjense que la Biblia menciona, acuérdate de guardar el día sábado, el día de reposo, y el cuerno pequeño dice, no, por mi divino poder abolí el sábado y les ordeno santificar el primer día de la semana. Y ahora el mundo entero civilizado se curva en su reverencia, obediencia a lo que dice el sistema llamado cuerno pequeño en Daniel 7. ¡Qué tremendo! Dios dice en su palabra que el día a guardar es el sábado y se levantó un poder en el mundo que iba a dar de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones y que hoy lo dicen ellos en el Centinela de América, de Nueva York, una revista, un periódico, y ellos dicen, mira, la Biblia dice que es el sábado, pero nosotros tenemos tanto poder que decimos que el día a guardar no es el sábado, sino el primer día de la semana, el domingo. Y dice el versículo 25, la segunda parte, que iba a oprimir a los santos del Altísimo. Y queridos, mire qué opresión hizo el cuerno pequeño durante toda la Edad Media, que hubo más de 150 millones de cristianos muertos, incluyendo niños, ancianos, jóvenes, que murieron violentamente en crueldad bajo las manos del cuerno pequeño. ¿Qué atrocidades hizo este sistema? Y que hoy presenta una cara al mundo diciendo, yo soy la iglesia de Dios. Nosotros somos los verdaderos. Hermanos queridos, el propio cuerno pequeño declara, y quiero leer textualmente de uno de sus libros, dice, la iglesia ha perseguido. Solamente un principiante en la historia de la iglesia negaría eso. Y cuando ella crea que es necesario emplear la fuerza, la usará. Yo creo que ya ustedes saben de quién estoy hablando. Y estoy hablando de ese sistema papal, de ese sistema que se llama Iglesia Católica, que ha hablado palabras contra el Altísimo, que ha quebrantado a los santos del Altísimo, que por espacio de 1260 años le dio muerte a un sinnúmero de cristianos, porque nos levantamos como protestantes, y hoy a todos los cristianos, evangélicos, bautistas, metodistas, adventistas, se nos llamó protestantes en algún momento, porque protestamos en contra de ese cuerno pequeño, en contra de ese sistema que se levantó en abierta oposición contra lo que es la palabra de Dios. Y sin embargo, queridos, hoy por hoy pareciera que la protesta empezó a terminar. Y dijo Tony Palmer, la protesta terminó. Y en gran medida la protesta ha ido terminando porque nos hemos quedado callados y hemos dejado que el mundo empiece a introducirse dentro de la iglesia. Nos hemos quedado tan callados que pareciera que no protestamos más. Nos hemos empezado a unir tanto con el sistema papal que no protestamos más. Y nos hemos quedado quietos a pesar de que este sistema dice que cuando él crea necesario emplear la fuerza, lo va a hacer. Y queridos, Roma no ha muerto. El sistema papal está vivo. Y con esa apariencia de piedad que van llevando, se va a levantar un día en abierta oposición contra todos los creyentes fieles, los creyentes verdaderos, los que realcen la palabra de Dios, porque no tenemos dioses ajenos, dice el primer mandamiento. Y por eso no creemos en un panteón de dioses que tenemos que tener. Solamente al Dios verdadero tenemos que adorar. Porque el Señor nos está invitando a no hacernos imágenes. Porque el Señor nos está invitando a no tomar el nombre de Dios en vano. Porque el Señor nos está invitando a que podamos congregarnos en un día que Él estipuló, que es el Santo Sábado. Y sin embargo el cuerno pequeño hoy ha trasladado la santidad del sábado al día domingo. Y la mayoría de los creyentes hemos ido
en obediencia al sistema papal, a hacer lo que el Señor no quiere que hagamos. Y dice que en su mano serían entregados durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Y queridos, por 1260 años, el pueblo reformador de Dios, que levantamos una protesta desde antes de Martín Lutero. ¿Y qué sucedió? Empezó a ser perseguido por el pueblo pequeño. Y tuvo un tiempo específico de acción. Pero Apocalipsis decía que le iban a ser dadas alas de gran águila a la mujer, a la iglesia de Dios, para volar de la presencia de la serpiente al desierto, donde recibe alimento por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentado durante 1260 años. Ya lo explicamos, ¿recuerdan cuando lo explicamos? Estamos claros con esto. Por 1260 años fue oprimida y perseguida la iglesia de Dios. Sin embargo, ya dijimos lo que representa un día profético y lo que eran 1260 años. Y esto tuvo vigor desde el año 538, porque aunque fue en el 533 cuando Justiniano, emperador de Roma Oriental, decretó que el obispo de Roma debía ser reconocido como la cabeza de la Santa Iglesia, ese decreto comenzó en el 538. Y tuvo su cumplimiento hasta el año 1798, cuando dijimos Alexandre Berthier, general de las fuerzas revolucionarias francesas, tomó preso al Papa y le quitó todos sus poderes. Pero queridos, el registro sagrado mencionaba que iba a tener una herida de muerte, pero su herida mortal iba a ser sanada. Por eso decimos Roma no muere, porque Roma empezó a sanar esa herida. Y hoy por hoy, toda la tierra se maravilla en pos del sistema papal. Usted ve que cuando habla el Papa, todo el mundo está atento. Cuando gana un presidente, ¿a dónde va? Va a Roma. Ese cuerno pequeño persiguió al remanente de Dios. Tuvo su herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y dice el registro que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Y miren que voy a leer del año 1895 de un periódico o una publicación católica, donde dice: el Papa no es solamente representante de Cristo, sino que es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. ¿Cómo vino Jesús a esta tierra? En humildad. Nació en un pesebre. Miren la pompa de Roma y cómo este personaje puede decir que él es Cristo. Qué gran engaño, queridos. Pero dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Leo de otra declaración católica en la página 27 y dice: con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, todo fiel, el sacerdote tiene el poder de las llaves o el poder de libertar pecadores del infierno o hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y el propio Dios está obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. Dios está sujeto a lo que diga la Iglesia Católica. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! Y dice el registro que iba a hablar palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo. Y dígame si esto no es hablar palabras contra el Altísimo, cuando enseñan una mentira, una herejía realmente. Por eso no podemos callarnos ante tan grande engaño. Y Jesús es quien nos revela la identidad del cuerno pequeño. Y miren cómo lo desmonta la palabra de Dios, porque dice que surgiría en Europa después de la división del Imperio Romano Mundial. Luego, al surgir este poder, derribaría 3 reinos. Sería un poder diferente de todos los reinos, porque sería un poder político religioso. Y a pesar de su tamaño territorial pequeño, tendría penetración marcada en la mayoría de los países del mundo. Díganme en dónde no ha entrado el sistema papal. Ha dado a beber a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Yo fui acá a la Guayurira y cuando llegué lo primero que vi es que hay una iglesia católica. Y cuando usted va al pueblito más recóndito de la tierra, allí usted encuentra que hay una iglesia católica. Porque no hay lugar donde no haya penetrado este engaño. Toda nación, tribu, lengua y pueblo ha penetrado. Pero Dios, que es maravilloso y es poderoso, ha de darle el derramamiento de su Santo Espíritu para que el mensaje pueda llegar hasta los rincones de la tierra. Por eso la promesa de Apocalipsis 18.
El Señor, otro ángel, descenderá del cielo con gran poder y la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Porque el Señor ha vencido al diablo. Lo venció en el desierto, lo venció en el Calvario, lo venció en la tumba y quiere vencer en nuestros corazones. Y por eso el Señor hará su último llamado de misericordia y lo va a hacer con tanto poder que va a ser una fiesta extraordinaria. Queridos, este sistema enseñaría cosas contra la palabra de Dios, cambiaría los mandamientos de Dios, perseguiría y destruiría a todos los que acepten la autoridad y la enseñanza de la palabra. Y tenía un espacio de tiempo de 1260 años. Todo esto lo encontramos identificado en la Biblia y por eso decimos, sin temor a equivocarnos, que el cuerno pequeño es el sistema papal. Porque la Biblia lo revela. No podemos callarnos. Dios nos ha ordenado hablar y no podemos callar. Y si la Biblia nos dice y nos revela que el cuerno pequeño es el papado, queridos, para que no recibamos de sus plagas, no podemos unirnos a ellos. No podemos estar entre ellos. Y si nosotros estamos en incumplimiento de lo que Dios quiere de nosotros en su palabra, tenemos que volvernos al Señor. No podemos seguir en un sistema así. Y por eso la invitación en el capítulo 18 de Apocalipsis, versos 4 al 7, nos invita el Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Pagadle tal como ella os ha pagado y devolverle el doble según sus obras. Y en la medida que ella se ha glorificado y ha visto su sensualidad, así dadle tormento y llanto. Querido, viene un colapso para el sistema papal. Viene un colapso para la Babilonia moderna. Y por eso el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y por eso se ha abalanzado con todos los reyes, con todos los gobernantes, con todos los magnates de la tierra, porque van a ser el último ataque contra el pueblo de Dios. Por eso viene una ley dominical. Por eso van a la conquista de Roma. Por eso es que la tierra gloriosa del norte de América, ellos buscan ahora llegar hasta allá. Porque saben que quieren controlar todo el mundo. Por eso, queridos, debemos pedirle al Señor que nos ayude. ¿Con quién deseamos nosotros estar realmente? Dios nos está invitando a unirnos con la esposa del Cordero, con su iglesia pura en la tierra. Y el Señor nos está invitando a salir de todas aquellas congregaciones donde no se esté viviendo a la altura de lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos está invitando. Dios no obliga a nadie. Dios sencillamente nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seamos participantes. Toda congregación que esté unida con el sistema papal, entonces está mal con el Dios del cielo. Por eso Dios nos está invitando a salir y unirnos con la esposa del Cordero. Y el Señor solo nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios no obliga a nadie. Dios solo invita.